Bueno, es momento de nuestro segmento Camino al Éxito. Importante que usted esté pendiente hoy día porque vamos a hablar de pánico escénico. La semana pasada hablamos de comunicación asertiva y hubo bastantes consultas. Dentro de esas consultas, la pena de hablar en público, la pena de tomar liderazgos y cómo esto también es muy importante hablarlo porque puede frenar nuestro crecimiento laboral y nuestro crecimiento personal, evidentemente. Gilda Tinoco, experta en comunicación, que está con nosotros como el lunes pasado. Bienvenida, Gilda. Un gusto entrevistarte. Gracias por acompañarnos por acá en Acción 10 en la mañana. Antes de que comencemos, quiero recordar a nuestra amable audiencia que puede participar del segmento de dos formas. A través de sus llamadas al 2222-7808, también mediante sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook. Nos encuentra en vivo como Canal 10 Nicaragua. Un gusto, Gilda. Un gusto, Jocelyn. Qué contenta de estar acá y no sé... bueno, Jocelyn, esta reacción mía eso normal, es lo más común del mundo que les pueda pasar a las personas. Les decía en ocasión pasada que más del 90% de las personas en todo el mundo padecen o han tenido algún episodio de pánico escénico. Pero ustedes ¿qué es pánico escénico? Pánico escénico es ese miedo irracional, esa angustia, esa ansiedad que sentimos. Esa inseguridad. Esa inseguridad cuando estamos expuestos a un público. Y usted me dirá, ama de casa, estudiante, o una persona que está en camino a ser profesional. Ay, ¿para qué es importante? Si yo no voy a hablar en público, yo no voy a ser conferencista, yo no voy a ser Jocelyn, que voy a estar presentando en televisión. Ajá. Eso no es importante para mí. Pues quiero decirle que manejar, gestionar el miedo, el pánico escénico, te lleva a otro nivel, como bien lo dijiste, no solo como persona, sino también como profesional. Te da confianza, te da seguridad, te desarrollas mejor en el medio que estás. Entonces, saber gestionar ese miedo, porque es un miedo irracional, Jocelyn. El miedo es normal, o sea, el miedo no es malo cuando es un miedo equilibrado y racional, o sea, pero ese pánico que sentimos. Es normal, gente, sentir nervios, sentir ansiedad cuando vamos a hablar en público, cuando vamos a estar en una reunión de trabajo y a lo mejor nos hacen algún señalamiento. Usted debe gestionar bien sus emociones. Y yo he visto casos, Gilda, donde incluso se les entrecorta la voz, les tiemblan las manos, se ponen rojitos. O sea, es increíble. Y todos en algún momento de nuestra vida pasamos por eso. Porque cuando sentimos inseguridad empieza el miedo y empiezan nuestras emociones a fluir, y no son emociones que en realidad nos puedan ayudar, sino muy por el contrario, nos perjudican al momento de hablar en público. Totalmente, y eso es lo que nos pasa. Es que cuando ese miedo pasa a lo irracional, no sudan las manos. Lo que me pasó ahorita, como quedé congelada, pues en el ejemplo que les di, ¿verdad? No fue que me pasó como tal, pero en el ejemplo me quedé congelada, se me olvida todo, sudo las manos, se me tensan los pies. O sea, el cortisol, como dirían los psicólogos, se eleva a otro nivel y nos pone súper tenso, que podemos olvidar lo que vamos a decir. Y mira, Jocelyn, qué importante que es esta gestión. En la escuela nos enseñan matemática, español, de todo. Y qué bueno, gracias a eso nos desarrollamos como personas y como profesionales. Pero lamentablemente hoy en día, porque hace muchos años sí se daba, no nos están enseñando a hablar. Ni en las escuelas, ni en las universidades, ni en nuestras profesiones. Y por eso es que muchos profesionales, expertos, personas importantes, padecen de pánico escénico. Les voy a poner un ejemplo. No sé si sabían ustedes que Shakira padecía de pánico escénico, pero ella gestionó, utilizó técnicas, que hoy les vamos a hablar de algunos tips, y lo mejoró. El otro personaje, Steve Jobs. Steve Jobs padecía de pánico escénico y él practicaba 100 veces, oigan, 100 veces sus discursos antes de salir. Y el otro personaje, aunque ustedes no lo crean, que padecía de pánico escénico, cada vez que iba a entrar a un escenario vomitaba de ese pánico, era John Lennon. Sí, aunque ustedes no lo crean. Gente súper exitosa que, al igual que usted y que yo en algún momento de su vida han sufrido de pánico escénico. Gilda, hay algunos comentarios. A ver, lo escuchemos, claro que sí. Nos dice, me asustó, yo dije, ¿qué le pasó? Pero estoy clara que fue un ejemplo. Nos dice Estefany Peña, que nos está sintonizando. El pánico escénico, nos comenta, también tiene que ver mucho con el sentido de perfección.
sentirte que no vas a hacerlo perfecto te hace caer en nervios, pero todos nos equivocamos alguna vez. ¿Qué opinas? Totalmente. A ver, ¿qué es lo que pasa con el pánico escénico? Una de las situaciones es que dice una expresión, donde está nuestro foco, está nuestra energía. Cuando vamos a presentarnos en público, en televisión o enfrente de un auditorio, siempre estamos pensando en yo. Igual que la comunicación asertiva, de yo. ¿Y si yo me equivoco? ¿Y si yo quedo mal? ¿Y si a mí se me olvida todo? Exactamente, y todos se van a reír de mí. O sea, yo. Pero cuando trasladamos ese foco a nuestra audiencia y pensamos, no, la gente que me está escuchando ahorita quiere aprender, quiere saber cómo gestionar su pánico escénico. Y como yo he vivido esa experiencia, yo les puedo compartir un poco de esa experiencia. Entonces ya no estoy pensando en mí, estoy pensando en la audiencia y me hago preguntas a través de no, ¿qué va a pasar si me quedo mal? ¿Qué va a pasar si se me olvida? ¿Qué va a pasar? Porque al final, si te preparaste, eso no va a pasar. Yo quiero preguntarte algo, Gilda, ¿puede haber pánico escénico a la hora de una entrevista de trabajo, por ejemplo? Totalmente, es que claro. ¿Y cómo puede volverse una entrevista de trabajo, así seas el mejor profesional, se puede volver con un pronóstico fatal con pánico escénico? Totalmente, porque cuando te preguntan no sabes qué contestar, tal vez te preparaste y se te olvida todo. Y es que ese es el punto del pánico escénico. A veces dice, pero preparación, por supuesto que la preparación es vital. Pero no memorización. No memorización. Eso es bien importante, y yo quiero hacer énfasis en esto, porque desde pequeños nos enseñan a memorizar y a memorizar. Yo estoy en contra de memorizar. De hecho, por ejemplo, acá cuando nosotros estamos leyendo noticias y no usamos el teleprompter, yo prefiero improvisar, quedarme con los elementos importantes y unir con conectores lo que voy a decir. Entonces son experiencias personales que pueden servir de algo a nuestra amable audiencia, pero muchas veces lo que te están enseñando constantemente es a memorizar. Vas a la escuela, te enseñan a memorizar, vas a la iglesia, te enseñan a memorizar. Entonces cuando estás haciendo una exposición, por ejemplo, se te olvidó cierta palabra y ahí te quedas. Ahí te quedas, porque entonces si te entra el miedo, si te entra el temor, como dijiste, si te entra la desconfianza, te paralizas y se te olvida completamente. Pero a ver, ustedes me dirán, bueno, doña Gilda, y entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer cuando tenés se puede gestionar? Claro que se puede gestionar ese pánico escénico. Y no digo no tener temor, porque los nervios siempre vamos a tener. No sé si te pasa, Jocelyn, a veces cuando vas a hacer alguna entrevista, te puede dar un poco de nervios. Tal vez porque ese día no te sentís bien, o porque el tema está muy profundo. O no descansaste bien. O no descansaste bien. Sí. Pero si manejas algunas técnicas, de las que vamos a hablar ahorita, les puede ayudar muchísimo. En primer lugar, la respiración. Antes de hacer una presentación, ir a una entrevista de trabajo, hacer una presentación en tu escuela, en tu universidad, o en el auditorio, o aquí en la misma televisión. Dirigir una reunión de trabajo. Dirigir una reunión de trabajo, dirigirte a tus colaboradores, dar unas palabras en la boda. Cuando te dicen que tenés que hablar y todo, miren, cada vez que cuando te dicen tenés que hablar hoy en público o en la familia, en Navidad, no, yo no, todo el mundo se pasa, como decimos, ¿verdad? La pelota, todo el mundo, yo no sé, vos, yo no quiero hablar, vos sos el bueno para hablar. A ver, debemos de saber que si nos expresamos bien, que si aprendemos a hablar bien, las puertas tanto personales como profesionales se nos pueden abrir. Vamos a tener un mayor éxito si nos preparamos. Y todo el pánico escénico se puede gestionar y hablar y comunicarnos de manera asertiva y efectiva es de trabajo. Entonces el primer tips es prepararse. Prepararse, siempre. Eso te va a dar seguridad. Y todo nos va a dar seguridad. Pero yo te voy a decir una cosa, Jocelyn. Aquí hay muchos profesionales en este país que son muy preparados, excelente su tema, y han pasado por aquí también por el canal, pero a la hora de hablar en público les da pánico escénico. Puede ser que se expresen, pero no conectan con el público, porque la importancia de hablar en público es poder conectar con tu público, es poder sentir que tu público estás captando la atención de ellos. Entonces, en primer lugar, prepararse, pero luego, estando minutos antes de salir al escenario o de salir a esa presentación o a esa reunión o a esa entrevista de trabajo o a esas palabras que vas a dar en tu boda o el día o en Navidad, lo que tienes que hacer es respirar. Respirar, y les doy la técnica 4-7-8. Recuerden, 4-7-8. ¿Cómo es esa técnica, Jocelyn? 4 veces, inhalo,
en 4 segundos, 4 segundos. Si los puedes medir con el teléfono, 1, 2, 3. Inhalar. Inhalo. 7 segundos sostengo el aire. Lo estoy haciendo. ¿Verdad? Sostenés por 7 segundos y por 8 exhalo. Así, despacio, para relajarte. Despacito, exactamente. Eso va a generar relajación en el cuerpo. Ese es 2. 3, otro mecanismo es visualización. Cuando vayas a esa reunión, a esa entrevista, a ese público, visualizate. Cuando estés en la práctica, en esa preparación, visualizate viéndote enfrente del jefe. Y vos te lo visualizas. Ponete frente al espejo y pensar que el espejo es tu jefe. Y le voy a decir esto y ay, pero si se me vienen pensamientos negativos, pues vuelva a comenzar. Porque puede ser, me está gritando en la visualización. No, y en eso también es importante gestionar bien nuestras emociones, porque a veces cuando en una reunión de trabajo nos hacen señalamientos directos, reaccionamos de manera no defensiva, sino también ofensiva. Entonces no solamente defensiva, sino ofensiva. Ya vamos a hablar de eso, Gilda, pero hay una llamada. Claro. Buenos días, que sí, gracias escuchamos. por llamarnos, le escuchamos. ¿Cuál es su consulta? Gilda está para usted, para contactar. Buenos días. Buenos días, hablamos de aquí de León. Bienvenida. Esto está interesante, muy desgraciadamente en nuestro sistema educativo pues no tenemos esta parte del desarrollo cognitivo y de la inteligencia emocional con los niños. Entonces, como dice ella, que cuando llegamos adultos perdemos esa capacidad de gestión. Entonces tenemos que desarrollar, aunque sea en nuestras casas, lo que es la inteligencia emocional. Y el problema es de que llegamos adultos y no conocemos el tema. Entonces no le podemos ayudar a nuestros niños. Y cuando hablamos de inteligencia emocional, pues nos referimos a todas aquellas habilidades en las cuales podemos administrar nuestras propias emociones y que se reduzca el estrés y así poder comunicar tanto efectivamente y a través también de eso empatizar con las otras personas. Y entonces por eso muchas veces tenemos la cuestión, el pánico escénico, no podemos hablar en público, no podemos hablar en años, nos trabamos, nos ponemos nerviosos. Nos sudan las manos. Sí. Nuestro sistema educativo, también nuestra cultura social también, nuestra base fundamental que es la familia, desconoce esto, por eso hay mucha violencia, no podemos gestionar nuestras emociones, no tenemos empatía de la sociedad. Muchísimas gracias por su participación. Me gusta este tema, pues qué lindo, ¿no? Sería que nuestro sistema cambiara. Gracias por su participación. Quiero aprovechar el momento para leer algunos comentarios que están relacionados a lo que nuestra estimada amiga dice, y desde la familia deben pasar eso, ¿verdad? A no criar a niños y no decirle a tu hijo, sos un inútil, eso pesa mucho. Y otros calificativos que lejos de darle seguridad, más bien lo llenan o la llenan. El poder de la palabra, ¿verdad? Negativamente. Y sobre todo cuando viene de tus padres. Nos dicen en la escuela y en la casa, siéntate, cállate y escucha. Siéntate, cállate y escucha, no hables. Claro, entonces cuando llegamos a adultos, como bien lo decía nuestra televidente, en la inteligencia emocional, todas esas palabras negativas nos afectaron. Entonces, ahora habla. ¿Cómo? Pero si no me enseñaron a hablar. Nunca me permitieron permitieron aportar. Exactamente. Quiero leer los comentarios, Gilda. A mí me pasa, nos dice una estimada amiga que nos sintoniza a través de Facebook, cuando voy a exponer en la universidad. Y por eso hace que me ponga muy helada, que hasta se me olvide lo que voy a decir. Es algo feo porque causa inseguridad. Yo tengo pánico escénico, nos dice otra estimada amiga que nos está sintonizando, siempre al hablar en público. Y por eso casi no hablo en la escuela por el mismo pánico escénico. Ve qué interesante, nos están sintonizando adolescentes y jóvenes que están justo en esa etapa de formación, donde es súper importante que usted pueda superar eso del pánico escénico. Se queda encolochado uno, dice, y al final no puede decir nada. Totalmente. ¿Cómo superar eso del pánico escénico? El pánico escénico, nos dice por acá, se siente como que uno en realidad no estudió nada o no repasó nada de lo que en realidad tenía que conversar, y ahí es donde prácticamente se queda en nada. Mire, yo les voy a contar una anécdota. Yo estaba en la universidad, como muchos que nos están escuchando, y nos están viendo, por supuesto, y el profesor decía, comenten, digan algo. Y yo decía, no, si yo digo algo se van a reír de mí. Sí. Ni quiera Dios, qué vergüenza. Sí, el temor. Y entonces el profesor dijo, nunca se me va a olvidar. ¿Qué va a pasar si usted habla y dice
alguna cosa que sus compañeros se rían. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y entonces todos dijimos, que se rían. Y dijo el profesor, ¿y? Inteligencia emocional, lo que decía. Y yo dije, es cierto. Y dije, lo voy a intentar. Y decía cosas que a veces eran muy certeras y a veces sí hacían reír. Y cuando hacían reír a mis compañeros, yo me reía con ellos también. Y yo les decía, ups, para la próxima. O sea, el humor, ¿no? Entonces, quiero que aprendamos esto. Y esto es también de práctica, práctica y práctica. O sea, lo peor que puede pasar es que la gente se ría de nosotros, pero no va a pasar si nosotros lo gestionamos bien. Ya dijimos, preparación, respiración, visualización, y ahora les voy a dar un tip psicológico. Cuando usted esté muy tenso antes de hablar en público, coma algo o beba algo. No se va a comer todo el pastel o todo el desayuno ahorita que están preparando aquí en esta rica cocina. Un chocolatito, un caramelito. Y usted dirá, ¿y para qué sirve eso? Simple. ¿Qué sucede cuando usted está muy ansioso, nervioso, preocupado? ¿Qué sucede? Normalmente sucede que a usted se le va el apetito. En algunos casos, a los que somos un poco comeloncitos, pues es otra cosa. Pero normalmente se nos va el apetito cuando estamos preocupados. El cerebro dice, estás a la defensiva, los nervios se alteran, el cortisol se sube. Entonces, si usted come un dulcito o bebe algo, le está mandando al cerebro a decir que todo está bien, que se relaje, que no pasa nada, que por eso está comiendo. Eso. Cuarto, una música. Siempre haga rutinas. Antes de hacer una presentación, hablar con alguien, en una reunión, haga una rutina. Escuche una música que lo llene de energía, que lo llene de emoción, que lo llene de seguridad. Puede ser. O si le gusta el silencio, o sea, la rutina la pone usted. O si te gusta leer. O si te gusta leer antes. Entonces, siempre, y hacerla antes de que vayas a presentarte en público. Y de esa manera te vas a relajar. Les doy otro tip. ¿Qué pasa si se me olvida y se me va en blanco en ese momento? A ver, si estudió y se preparó, no se preocupe. Eso solo es un lapsus. Porque si se preparó, ese lapsus lo provocó el temor, el miedo. ¿Qué va a hacer en ese momento que se le fue todo, como la demostración que hice ahorita, verdad? Claro, no fue que se me fue, lo hice solo como ejemplo. Usted va a hacer una pregunta. Si se le olvidó, que sigue, digamos ahorita, se me olvida un tips, entonces yo vengo y le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han tenido pánico escénico? ¿Cuántos han pasado por ponerse nerviosos? Entonces, mientras te están contestando esa pregunta, yo estoy recordando, ¿verdad?, qué es lo que venía, que es porque lo estudié. Entonces, hay muchas técnicas que podemos poner en práctica en este pánico escénico. Todo es de aprendizaje. Técnicas, pero y ahí quiero hacer énfasis en algo muy importante y que nos pasa a todos. A veces tenemos muletillas y recurrimos a las muletillas para hacer ese espacio y que se nos ocurra o que podamos recordar la siguiente idea. Y qué molesto es escuchar a alguien, a un orador, estar diciendo constantemente la misma palabra. ¿Verdad? Algunos dicen por supuesto, otros dicen verdad. En fin, hay tantas muletillas que habitualmente las estamos escuchando. Sí, ¿qué se puede hacer para el tema de las muletillas? Primero, identificarlas. ¿Cuáles son esas muletillas que constantemente... Y aceptarlo, porque hay personas que no les gusta que uno le haga la observación. Sí, entonces hay que aceptarlas y luego, cuando vayas a hablar y estés practicando, cuando la vas a mencionar, silencio. Hace silencios. Pero eso es cuando estás practicando. Y eso va a hacer que la muletilla, con la práctica, vaya desapareciendo. Tengo otro comentario. A ver. Yo cuando estaba en la secundaria y en la primaria, memorizaba todo lo que iba a exponer o mis exámenes. Cuando inicié la universidad, llevaba esa misma costumbre. Pero cuando estaba en segundo año de la universidad, me di cuenta que iba mal. Más aún cuando estudiaba comunicación, empecé a improvisar y mejoré mucho mi forma de comunicarme. Creo que para dominar el pánico escénico lo mejor es empaparse del tema y ser seguro de uno mismo, porque hay gente que hasta por cómo se ve o por cómo anda vestido, así pues sienten miedo y ahí los nervios te pueden traicionar, te pueden hacer una mala jugada. Y esto es bien importante también porque, por ejemplo, yo recuerdo ahorita cuando yo dije, quiero estudiar comunicación social, entonces me decían, no, esa carrera es para gente de dinero, esa carrera es para gente de apellido, de la alta alcurnia, alguien como vos quizá no va a llegar a cumplir su sueño, y entonces te quieren llenar de inseguridad, pero por otro lado tenés a otros seres, mis padres en este caso, que te dicen, no, si vos querés estudiar eso, lo podés hacer, nosotros te vamos a apoyar, y si lo echás por lo que querés, lo vas a lograr.
entonces también hay que ver el entorno y la gente con la que te desarrollas, tu equipo de trabajo, creo. ¿Qué tipo de equipo de trabajo tenés? ¿Cómo gestionas tus emociones con ellos? ¿Y qué tanto dejamos que los agentes contaminantes, que en realidad te van a perjudicar, hagan eco en tu vida, ¿no? Totalmente. Vos no podés escuchar, o sea, las personas, si una crítica es constructiva, bienvenida. Si no, nos deshacemos de ella. Y si alguien dice, no, es que vos no servís, bueno, gracias por tu comentario. Vos vas viendo y te vas valorando. Si nosotros somos seres inteligentes y nosotros vamos a valorar. Y por eso la importancia de capacitarnos. A ver, y algo importante que decía este televidente, y es cierto, es prepararnos, es no memorizar, es cierto. Yo antes memorizaba. ¿Qué pasa con memorizar? Olvidamos rápidamente. Pero no solo la preparación, muchachas que nos están viendo, jóvenes, profesionales, madres de familia, niños, niñas, todos los televidentes. Les decía que aquí hay muchos profesionales en este país, y entre esos también fui yo parte de ello, que sabíamos mucho, que nos preparábamos sobre nuestros temas. Aquí vienen doctores, psicólogos, abogados, que saben de su tema, que están preparados, pero como no manejan técnicas, herramientas y no han practicado el arte de hablar en público, les cuesta conectar con sus audiencias o les genera miedo y pánico, ¿verdad? Y desconfianza, inseguridad, y a veces, ay, yo iba a decir eso, se me olvidó, ya no lo dije y me fui por la tangente y no ordené mis ideas. Entonces, la importancia de prepararse. Entonces, 3 cosas son fundamentales. Sí hay que prepararse, sí hay que tener las habilidades, sí hay que buscar ayuda, pero también las técnicas y la práctica. Tenemos que buscar ayuda. Así como en la escuela nos enseñaron todas las habilidades, y la inteligencia emocional ahora la estamos aprendiendo, también es importante gestionar, manejar el pánico escénico, el arte de la oratoria, el arte de hablar en público. Debemos de buscar ayuda, hay muchos profesionales que les pueden apoyar, también hay muchos libros, pero también hay muchos tips a la hora de gestionar ese pánico escénico. Yo me he quedado con una frase que en realidad ayuda mucho, y siempre se la digo a los chavalos que estudian comunicación y a quienes están a mi alrededor, y es tu actitud y no tu aptitud lo que determina tu altitud. Todos tenemos aptitudes diferentes, todos estamos aptos para puestos diferentes, pero si a tu vida llega un puesto para el que vos considerás que no estás apto, pero tenés la actitud propositiva para hacerle frente a ese nuevo reto, vas a llegar alto, evidentemente. Entonces, eso es algo que muchas veces no le damos el valor que debe de tener. Cuando estás frente a distintos retos, distintas situaciones, y tu actitud es pesimista de entrada, pues evidentemente no vas a llegar muy lejos. Evidentemente, si tu actitud es pesimista a la hora de hacer una exposición, a la hora de hablar en público, a la hora de estar liderando un equipo de trabajo o de estar en una reunión de trabajo, no vas a llegar muy lejos. Por eso, es un tema de determinación, y bien lo dijiste, también de actitud. Otro tip, hablando de actitud, es antes de salir al escenario, antes de ir a hablar con mi jefe, antes de ir a convencer a esa novia, porque comunicar lo es todo. Si usted sabe comunicar, puede persuadir, puede convencer. Antes de eso, usted tome posturas de poder. ¿Cómo es eso? Pues una postura de poder es como la de la Mujer Maravilla. ¿Se acuerdan? ¿Así? ¿Sí? O como la de Superman. Si usted hace por varios segundos estos, antes de salir a un escenario o hablar con esa persona querida, para convencerlo, ahí va a pasar lo que dice Jocelyn, una actitud. Su cuerpo va a leer que usted está seguro, que usted va con todo, que usted va segura de lo que va a decir y va a convencer. Entonces, la postura de poder, esta que es cuando ganas, ¿no? Voy con todo. Entonces, aunque usted me diga, ay, esas son locuritas, no son locuritas. Psicológicamente tienen su explicación. Claro, necesitan práctica, práctica y práctica. Así es que usted puede comunicar, usted puede gestionar ese miedo irracional, porque es como les decía, es un miedo que se nos paraliza todo, pero es súper irracional. Aquí nos dicen, el estómago sufre cuando uno tiene pánico mariposas escénico. En el estómago, como cuando está, pero algo diferente a cuando estás enamorado. Dice, cuando estoy enamorado siento mariposas en el estómago. Cuando va a hablar en público, también siente mariposas en el estómago, ¿verdad? Entonces hay que saberlo gestionar. Okay. Jocelyn. Hay una pregunta muy importante acá, todas lo son, ¿verdad? Pero esta ciertamente no habíamos abordado esta parte.
Nos dicen, mi pregunta es, cuando yo voy a exponer, trato de memorizar todo, pero cuando estoy exponiendo justamente, lo digo todo rápido y a veces ni me entienden. Y lo digo rápido porque tengo miedo que se me olvide. ¿Cómo hago para superar esto? Tiene que practicar y mire, hay técnicas para recordar, no para memorizar. Si va a hablar, primero no hable de muchos elementos. Hoy voy a hablar de 20 técnicas para gestionar el pánico escénico. Obviamente las 20 se me van a olvidar si solo las memoricé. Y no las voy a recordar porque son 20. Siempre trate de mantener entre 3 a 5, es lo máximo. Entonces, seleccione 5 elementos. Estas son técnicas para recordación. Seleccione 5 elementos y divídalo en cada dedito de la mano. Al meñique le da un elemento y así sucesivamente. Y así los va a recordar. Cuando esté exponiendo, recuerda que el meñique es, digamos, los 5 tips del pánico escénico. Entonces recordé, el meñique es respiración. El siguiente es visualización. El siguiente dedo es un tip de tomar o comer algo. El siguiente dedito es la preparación. Y el gordito finalmente es la práctica. Entonces, cuando yo esté preparándome, entonces yo le voy a dar a cada dedito un elemento y de esa manera no se me va a olvidar. No se me va a olvidar. El tema de hablar rápido es una cuestión de práctica, de respiración. A mí me pasaba. Yo era una carretita en bajada, e igual que usted, mi televidente, porque quería terminar. Eso es como a veces manejando. Como no me gusta manejar, manejo rápido para llegar rápido, decía yo, hasta que ya me pasó algo y ahora más al suavecito. Entonces, con práctica, con respiración, podemos bajar la velocidad de nuestro discurso. Tenemos un aporte acá muy válido de un joven que nos está sintonizando. Yo funcionó mucho en mi caso un tips, que es el siguiente: aprendan palabras claves del tema y posteriormente reflexionen y lleven el tema a nuestra vida cotidiana. Se puede practicar frente a un espejo o a solas y ahí verse los gestos, la postura, porque claramente eso comunica y ahí podemos corregir. Y esto de la gesticulación es también importante. Hay personas que dicen, no, si yo estoy hablando yo no puedo gesticular, no puedo mover las manos, cuando nos ponen a declamar en el colegio, entonces estamos ahí robotizados. Y realmente con nuestros gestos nosotros también comunicamos. Con nuestro vestuario nosotros estamos dando un mensaje, con nuestro maquillaje, con nuestro peinado, todo en la persona que va a ejercer la oratoria, todo de manera unificada es importante a la hora de... Totalmente. Uno es el pánico escénico, ese miedo antes de, pero después lo otro es la oratoria, poder conectar con nuestra audiencia. Y para eso hay otras técnicas, como lo dijo Jocelyn, el tema del lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, que es el lenguaje corporal, es importante. Ustedes se han visto que a veces, no, yo no padezco de pánico escénico, dicen los profesionales. Yo no padezco de pánico escénico, y van a una conferencia y comienzan. La salud es importante para todos. Es importante que todos cuidemos nuestra salud porque los beneficios son impactantes. Si no los cuidamos, podemos morir. Muchas gracias. Bye. Hicieron su conferencia y son grandes maestros y todos aplaudimos, pero eso no conectó con tu público. No utilizaste tu lenguaje verbal, no utilizaste tu lenguaje paraverbal, que es la voz, las tonalidades. O sea, no es lo mismo decir esto, y les voy a poner un ejemplo. Jocelyn, estoy muy contenta de estar en el Canal 10 porque me dieron la oportunidad de hablar de pánico escénico. Ahora miren con las tonalidades. Jocelyn, estoy sumamente contenta por estar en el Canal 10. Me dieron la oportunidad de hablar sobre pánico escénico. Qué vital. Énfasis, el juego de palabras. El juego de voces, de tonalidades, ¿verdad? Dónde subir, dónde poner, que hablar lineal. Entonces hay muchos aspectos importantes, por eso la importancia de aprender, valga la redundancia. Y cuando transmitís un mensaje positivo, no hace falta gritar, elevar la voz de una manera exagerada. Solo es darle énfasis. Es cuestión de dar esos énfasis tan importantes. Y sucede mucho en algunas personas que se dedican, por ejemplo, a la predicación. Entonces suelen gritar. Y el grito es molesto. Es molesto. Es molesto. Yo les digo, antes yo
hablábamos de la comunicación asertiva en la ocasión pasada y decíamos, a veces creemos que hablar con firmeza es elevar la voz. Y eso me pasaba en algunas disertaciones, elevaba la voz. Y pasa, como decís, en algunas personas, porque creemos que eso es determinación, confianza y seguridad. Y es lo contrario, el gritar molesta, ¿verdad? Genera una molestia en tu audiencia. Y si bien es cierto, tu audiencia te puede escuchar, pero no quiere decir que estés conectando con ella, no quiere decir que estés persuadiendo, no quiere decir que estés convenciendo, que ese es el objetivo final de tu presentación. Y sobre todo, cuando digo conectar, es poder responder a las necesidades de tu público. Gilda, gracias por habernos acompañado. Gracias. Es un tema bien amplio, hemos reflexionado respecto al mismo. Gracias a ustedes que participaron, que están siempre pendientes de los temas de Camino al Éxito. ¿Cómo te pueden contactar para quienes deseen tener esa asesoría básica con Gilda Tinoco? Totalmente, estoy a la orden, los que quieren asesorías, mentorías, por supuesto, para ayudarles y llevarlos a otro nivel, a nivel personal y profesional. A través de mi Instagram, @TinocoGilda, me pueden contactar y cuenten con mi apoyo y colaboración y verán cómo les cambiará su vida cuando aprendan a manejar la comunicación a otro nivel. Se sentirán más seguros, más confiados. Antes de terminar, los 3 tips principales: determinación para gestionar el pánico escénico, determinación, práctica, práctica y práctica, y finalmente las técnicas o herramientas que les van a ser muy útil para gestionar ese miedo o pánico escénico. Gracias nuevamente, Gilda Tinoco, experta en comunicación, quien ha estado compartiendo con nosotros esta mañana. Vamos a una pausa, regresamos en instantes.